Bueno, vamos a hacer la retroalimentación del examen. Ya les entregué, ya les asenté una primera calificación, pero hay que hacer la complementación de la información o la corrección en dado caso que no la tengan correcta. La primera era, ¿en qué consistió la paz armada previo a la Gran Guerra? La paz armada consistió en que los países poderosos industrializados de Europa se dedicaron a la creación y compra de armamentos de mar y tierra con el fin de asustar o amenazar a los países vecinos. Cada país se quería mostrar más poderoso y amenazante a fin de evitar una posible invasión. En esto consistió la guerra armada. No hubo ataque entre uno y otro, sino simplemente era la cuestión de ir almacenando armamentos. En la 2, redacta lo que te solicita acerca de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Los países involucrados, los ganadores van a ser Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Italia, que al final se cambia de bando, también es considerado ganador. Los perdedores van a ser Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Y de cierto modo Rusia, ya que Rusia se sale de la contienda por la revolución rusa que se vino a desatar en 1917. La guerra termina hasta en el 18. Buen día Marcos, al fin de la revolución rusa se crea un nuevo país que se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o más conocido como la URSS o Unión Soviética. ¿Qué tipo de estrategias y armamentos usaron? La estrategia es la trinchera. Eh, el primer paso que dieron los alemanes fue la invasión de los países vecinos. Invadieron no, Austria en ese tiempo, invadieron partes de Francia, invadieron territorios de Polonia, que son países que crearon después de la que se fueron creando poco a poco y ellos fueron invadiendo todos esos territorios. Una vez que se empezaron a avanzar, se creó la estrategia de las trincheras, que era el cavar unos canales bajo tierra, donde ellos se resguardaban o parapetaban para combatir un ejército con el otro. Debido a que no avanzaba la guerra, empezaron a crear armas de destrucción mucho más poderosas, entre ellas el uso de las bombas químicas con gases diversos. Uno de los más comunes era el lacrimógeno, que hacía que los soldados salieran de la trinchera y el bando contrario los cazara. Al momento que salían, les estaban disparando para acabar con ellos. Inventaron tanques de guerra, aviones de combate, buques de guerra y submarinos cada vez más modernos. ¿Cuál fue el papel de los Estados Unidos? En general fue un país que le proveía armamento y alimentos y otros insumos que requerían durante la guerra, ropa, todo lo que requerían para la guerra los países que no estaban produciendo. Estados Unidos, que no tenía conflictos en territorio continental, estaba muy bien económicamente. El, Cuando entra a la contienda, hace que el bando de la Triple Entente le favorezca porque viene con mejor armamento, vienen con soldados descansados, no soldados hambrientos, harapientos, enfermos. Después de 3 años de guerra, ya en las trincheras ya estaban muy agotados los ejércitos. Llega con un ejército fresco y prácticamente barre con los soldados de los alemanes, los otomanos y los austrohúngaros. En este a la mayoría le salió muy bien. País que tuvo que pagar los gastos de reconstrucción a Europa después de la Primera Guerra Mundial, Alemania. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la década de los 20, locos 20? La caída de la bolsa de Nueva York dio inicio a la Gran Depresión, movimiento político nacionalista fundado en Italia, fascismo, gran potencia mundial que tuvo influencia militar, política y económica y social, suscitando el American Way of Life, sea parte de la vida cotidiana, son los Estados Unidos. Explica en qué consistió el estado de bienestar.
Aquí les pongo, el Estado invirtió en los servicios públicos junto con los empresarios a fin de acabar con la pobreza y la hambruna generada por la Gran Depresión. Dio trabajo y permitió que se reactive la economía, ya que de nuevo la gente tenía poder adquisitivo, dinero para comprar y consumir bienes y servicios. Empezaron a comprar carros, refrigeradores, casas y empezaron a ir al cine, a los juegos que ya se estaban popularizando, béisbol, fútbol, eh, otras disciplinas deportivas eh, a la que la gente entra para pagar al teatro, todos esos servicios que se empezaron a prestar, la gente empezó a recurrir nuevamente. Narra lo más sobresaliente. Si no les parece lo que yo tengo puesto y ustedes tienen otra idea que está correcto como se lo tengo dejado, lo pueden permanecer así. Yo les pedía 5 líneas como mínimo, pero la Segunda Guerra Mundial pues, tiene mucha información. Los alemanes, con sus pensamientos ideológicos nazistas, invaden con la guerra relámpago los territorios de Austria, Polonia, Checoslovaquia y Francia. Los italianos siguen su ejemplo y invaden territorios franceses, eslovenos, serbios y croatas. Por su parte, los japoneses en el oriente inician una campaña expansionista. Los ingleses y franceses intentan frenar el avance nazista y fascista sin gran éxito. La Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas se mantiene neutral por el pacto con los alemanes, que es el Pacto Barbarroja, pero estos violan el pacto, o sea, los alemanes y los soviéticos entran en la guerra. Los japoneses atacan Pearl Harbor, una base militar de Estados Unidos, lo que propicia que los estadounidenses entren a la guerra a favor de los aliados. Fue una guerra muy cruenta, con más de 60 millones de muertos entre civiles y militares. Rinden a la Alemania nazi y con 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki se termina la resistencia japonesa, llegando la guerra a su fin. Fue lo que yo les puse, ustedes pueden poner o pueden quitar. ¿Cuál fue el rol de la mujer? Las mujeres comienzan a tener lugar en los espacios que antes eran masculinos debido a que los hombres estaban en los campos de batalla. Ellas atendían los cultivos, las granjas de animales, inician su trabajo como obreras y oficinistas. Terminada la guerra, muchas de ellas, por muerte de marido o padre, se quedaron como jefes de familia y se integraron a la vida económica y comercial de sus países. Y así, esto es el examen o la retroalimentación del examen. Ya lo tienen en Classroom, lo único que tienen que hacer es descargar el documento y copiarlo en el examen que ustedes tienen para completar. Sí queda claro, no es que me bajen y me lo impriman. Lo que yo requiero es que ustedes completen las respuestas correctas en el que tienen físicamente para que les pueda asignar unos puntos de que hicieron la actividad de retroalimentación.